Vamos a crear un nuevo circuito en Tinkercad para ver el uso de la pantalla LCD. Colocaremos la placa de Arduino 1 y buscaremos LCD. Dentro de las dos opciones que nos ofrece Tinkercad, vamos a elegir la segunda, la que pone entre paréntesis y 2C. Esta me permite conectar la pantalla utilizando solo 4 pines: GND o tierra, VCC o potencia, SDA y SCL. Esos pines están en los pines digitales al final. SDA, que vamos a conectar aquí al SDA. Luego SCL, que vamos a conectar aquí. Vamos a colocarlo de otro color. Y luego tenemos el GND, que lo podemos conectar a cualquier tierra de Arduino, de las tres que dispone Arduino 1. Y luego tenemos el de 5 voltios, que vamos a conectar a 5 voltios, sería rojo, tierra negro, VCC rojo, y repito los pines SDA y SCL. Ya lo tenemos conectado, y si utilizo el código a través de bloques, voy a utilizar los bloques en la salida, el bloque de configuración de la pantalla. Este lo tendríamos un poco más abajo, donde pone configurar tipo de LCD. Bueno, pues esto lo dejamos por defecto. Esto sería el tipo de circuito integrado I2C, que esto va en función del fabricante. Tendríamos que ver la tabla de características de la pantalla cuando se compra, pero en principio lo vamos a dejar por defecto. Y la dirección lo mismo. Vamos a dejar la dirección 32.0x20. En caso de que no funcionase, tendríamos que ir a la tabla de características de la pantalla y mirar a ver qué dirección tendríamos que colocar. El 1, 2, 3 es para ir distinguiendo si usamos más de una pantalla LCD. En este caso solo vamos a usar una, con lo cual dejamos el 1. Y una vez que tengo configurada la pantalla, yo puedo, por ejemplo, iniciar borrando todos los datos. Para eso puedo utilizar este bloque que dice en el LCD1, borrar pantalla. También podría activar la luz de fondo, desactivarla, activar la visualización, el parpadeo del cursor. Bien, para esto me sirve este bloque de aquí. Vamos a simular, por ejemplo, un cronómetro de segundos. Para imprimir, voy a imprimir la palabra segundos en el LCD. Puedo utilizar este bloque, imprimir en el LCD segundos. Y esto lo voy a imprimir aquí en la fila. Bueno, esta pantalla no lo he dicho, pero es una pantalla de 16x2 porque tiene 16 columnas y 2 filas. En la primera fila sería la fila de arriba, que es la fila 0. La segunda fila es la fila de abajo, que sería la fila 1. Y luego tenemos columna 0, 1, 2, 3 y así hasta la 16. Entonces, antes de imprimir, voy a situar el inicio de la celdilla donde va a empezar a imprimir la palabra segundos. Para eso utilizo el bloque establecer posición antes de imprimir en el LCD1, y le voy a decir la columna 0 y la fila 0 sería aquí en la esquina superior izquierda. Voy a imprimir segundos. Bien, la palabra segundo ocuparía la columna 0, la E la columna 1, la G la 2, la U la 3, la N la 4, la D la 5, la O la 6, la S la 7, la 8 los 2 puntos, un espacio la 9. A partir de la 10 voy a duplicar este bloque, y a partir de la columna 10 en la fila 0 voy a imprimir un valor que van a ser los segundos que va a ir incrementándose. Cada segundo se va a incrementar un valor. Para eso puedo utilizar una variable que le voy a llamar segundos. Esa variable se va a iniciar a 0. Podría ponerlo aquí para que se inicie en 0.
y luego imprimo en la pantalla el 0. Espero un segundo y luego lo que hago es incrementar en una unidad el valor de la variable segundo. Para eso puedo utilizar este bloque de cambiar segundos por 1, que es incrementar una unidad. ¿Vale? Entonces ya cuando vuelva otra vez aquí arriba, lo que va a hacer es escribir sobre el primer valor, porque estamos situados en la misma celdilla de la pantalla, el valor siguiente del 1, el 2, el 3, es decir, si iniciamos la simulación, pues pone segundos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y así se irá incrementando ese valor. ¿Vale? Si nos vamos al código, pero al escrito, al texto, que es el que tenemos que trasladar a nuestro proyecto, vemos que hay, en principio aquí hay una línea un poco extraña, que lo voy a traducir yo. Lo que quiere decir esto es que para utilizar la pantalla LCD tengo que utilizar un archivo. Un archivo es una librería de Arduino, es decir, es un código que ya está hecho, que ya está codificado por un programador y que lo que hace es que me facilita a mí utilizar una serie de funciones para poder imprimir en esa pantalla LCD con palabras que se aproximan al lenguaje humano, y me hace más fácil usar esa pantalla LCD. Por tanto, lo primero que tengo que hacer fuera de la función setup y fuera de la función loop es colocar esta línea de aquí para incluir la librería y poder utilizar la pantalla LCD. Veis que la librería se llama Adafruit Liquid Crystal.h y lo segundo que tengo que hacer es poner esta instrucción de aquí, que es crear una variable que la llama lcd raya baja 1 del tipo Adafruit Liquid Crystal, que es el tipo de la librería que estoy usando, que es como decir, creamos una variable de tipo pantalla LCD y que tenga pues un parámetro que es 0. Esto lo dejamos así, 0, ¿vale? Esto lo tenemos que copiar y pegar en nuestro código. Esto también. Fuera, repito, de las dos funciones, setup y loop. La variable de segundos, que es de tipo entero, esta no hace falta copiarlo porque este es del ejemplo aquí que hemos hecho en la pantalla para hacer el cronómetro, pero no tiene por qué crearse en nuestro proyecto del juego de reflejos. Y luego, en el setup, tengo que utilizar esta instrucción, es decir, tengo que colocar esta instrucción de aquí dentro del setup de mi juego, porque esto lo que hace es utilizar esa variable que hemos creado, lcd raya baja 1, y con el punto inicializo esa pantalla LCD y le digo que es una pantalla que tiene 16 columnas y 2 filas, como hemos dicho anteriormente. Es decir, que tiene las 16 columnas y las 2 filas. Luego en el setup, bueno, podría borrar la pantalla con esta instrucción, es decir, utilizando la variable lcd-1 con el punto, puedo llamar al método clear y esto lo que hace es borrar todo lo que haya en la pantalla, lo puedo utilizar aquí, lo puedo utilizar en un punto dentro de mi loop. El loop es el bloque siempre. Repito, el setup era el bloque inicial, ¿eh? Si quiero imprimir algo solo una primera vez, como por ejemplo hice antes, la palabra segundos, que es un texto fijo, se pone entre comillas, dentro del paréntesis, pues utilizo la variable, repito, lcd raya baja 1 y con el punto llamo a la función, al método print, que imprime este texto fijo. Y eso es lo que hace esto, ¿no? Cuando iniciamos la simulación, imprime segundos, ¿vale? Luego, en el loop, pues voy a imprimir, en mi caso, en el proyecto del juego de reflejos, lo que voy a tener en la pantalla es en la fila 0, jugador 1, en la fila 1, jugador 2,
y a partir de una columna determinada, por ejemplo la 10, aquí lo que va a ir variando es la puntuación del jugador 1 en la fila 0 y la puntuación del jugador 2 en la fila 1. Entonces, en el momento que yo quiera imprimir eso dentro de mi loop, lo que hago es utilizar esta función, es decir, poner el fd raya baja 1 y el punto y el set cursor para situar donde quiero imprimir la puntuación y pondría en la fila 0 en la columna 10 y utilizando el punto print imprimo en lugar de segundo, imprimiría el valor de la variable puntos del jugador 1 y en la columna 10 y en la fila 1 abajo, que estaría el jugador 2, imprimiría pues la variable puntos del jugador 2 en el momento que yo haya incrementado esos puntos, tanto del 1 como del 2, cuando haya ganado el uno o el otro. Es decir, si tengo el código este de aquí, del anterior ejercicio, tendría que colocar la pantalla LCD, conectar la tierra que la podríamos conectar aquí, tierra o el GND en negro, el VCC no lo tenemos conectado aquí, con lo cual tendría que llevarlo aquí a los 5 voltios de Arduino. Y luego teníamos SDA, este lo teníamos que llevar aquí. Y SCL, que lo teníamos que llevar aquí. ¿Y qué ocurre? Que en el código, aquí, antes, repito, de la función setup y de la función loop, aquí tendríamos que colocar la librería. Mirad cómo se puede incluir la librería aquí, en este librería o bibliotecas, en este icono de aquí, puedo dar ahí a bibliotecas y elegir esta de aquí, que es la que hemos dicho antes, Adafruit Liquid Crystal, mediante el I2C, que hemos dicho, le damos aquí a incluir y ya él me coloca ese código y tengo que copiar esto de aquí para crear la variable LCD raya baja 1, por ejemplo, aunque lo puedo llamar de otra manera. Y entre paréntesis el 0. Así he creado la variable. Una vez creada la variable, bueno, tengo que poner el punto y coma al final, si no me va a dar error. En el setup, antes o después, me da igual, puedo utilizar esa variable LCD raya baja 1 y con el punto inicializar con la palabra begin y poner que es de 16 columnas, 2 filas y el punto y coma al final. Esto ya hemos configurado esa pantalla LCD que es de 16 columnas, 2 filas. Y luego, ¿cuándo tengo que imprimir aquí la puntuación? Bueno, pues lo que tengo que hacer es primero crear las variables de puntuación, que son números enteros, que van a ir variando de 0 hasta 10. Por ejemplo, puntos jugador 1 y que vamos a inicializar en 0, punto y coma, y luego in puntos jugador 2, que también vamos a inicializar en 0. Vamos a empezar con 0 puntos, los dos. Y en el setup, al inicio, lo que puedo hacer es coger la variable esa, lsd raya baja 1, y borrar la pantalla. ¿Cuál era? El
método clear con los paréntesis, punto y coma. Esto lo que va a hacer es borrar y después voy a situar lcd raya baja 1 punto set cursor, voy a situar en la columna 0 y en la fila 0. Esto es una D. Y aquí lo que voy a hacer es lcd raya baja 1 con el punto print. Voy a imprimir ahí jugador 1, jugador 1, dos puntos, punto y coma. Esto va a ocupar la columna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir de la 11 colocaré la puntuación, es decir, lcd raya baja 1 punto set cursor. Voy a colocar en la columna 11 y en la fila 0 los puntos del jugador 1, lcd raya baja 1 punto print. ¿Cuál es la variable que contiene los puntos del jugador 1? Esta de aquí, pues dentro del paréntesis pongo esa variable, cierro paréntesis, punto y coma, se imprimiría ahí y luego para el jugador 2 copio todo esto y pondría jugador 2. Primero tengo, vamos a darle para atrás porque me he comido una línea que sería esta de aquí, para situar el cursor del jugador 1. Vuelvo a pegar aquí, digo, en la columna 0 y en la fila 1, que es la segunda, pongo jugador 2 y en la fila 11 y la columna 1, que es la del jugador 2, voy a poner el valor de la puntuación pero del jugador 2. Esto lo que va a hacer es poner aquí jugador 1 0 puntos, jugador 2 0 puntos. Si no hay errores, inicio la simulación y efectivamente aquí me pone jugador 1 0, jugador 2 0, ¿vale? Y no cambia porque tendría que colocar el valor de la puntuación del jugador 1 o jugador 2 cuando se incremente. ¿Cuándo se incrementa? Cuando gana uno el otro. Entonces esto está dentro del while. Aquí cuando se enciende la luz amarilla, si pulsa el pulsador que está en el pin 3, se enciende la del 7. La del 7 vamos a suponer que la izquierda es el jugador 2 y este es el de la derecha, el jugador 1. Jugador 1, el verde está en el 7, es decir, es esta de aquí. Hemos dicho antes. Se enciende el 7, por lo tanto aquí lo que haríamos es coger la puntuación del jugador 1, esta de aquí, y una vez que gana el jugador de la derecha, que es el jugador 1, cojo esa variable y le incremento una unidad. ¿Cómo se hace esto? Con el signo más y el igual, lo que hacemos es incrementar las cantidades que pongo a la derecha, es decir, una unidad. Se incrementa una unidad el valor de la puntuación del jugador 1, ¿vale? Y una vez que esto ocurre, tendría que imprimirlo en la pantalla LCD, por tanto, tendría que situar donde está el cursor la puntuación del jugador 1, copiar estas dos líneas y llevarlas aquí para que vuelva a imprimir ahora los puntos del jugador 1 una vez que se ha incrementado en ese lugar, ¿no?, de la pantalla.
Y para el jugador 2 haríamos lo mismo cuando gane el jugador 2, que es en esta condición de aquí, cuando pulsa antes el jugador 2, pues incrementamos los puntos, pero no del jugador 1, sino del jugador 2 en una unidad. Y luego cojo la posición de los puntos del jugador 2 y lo vuelvo a imprimir. Si esto está correcto, vamos a ver, 0, vamos a esperar que se encienda. Pulso, aquí veis, se aumenta la puntuación del jugador 2.